porque ya estamos atrasados. Ya, los saludo a todos. Hoy día, 30 de septiembre, nuestro encuentro virtual de historia. Ya, un saludo para todos y para sus compañeros que por algún motivo no se encuentran hoy día presentes. Vamos a trabajar hoy día, vamos a comenzar, ¿cierto?, una nueva unidad, ¿ya? Esta unidad corresponde, ¿cierto?, a las ideas políticas y económicas durante el proceso de independencia de Chile, ¿ya? Vamos a comenzar con el proceso de independencia, ¿cierto?, y formación de la República de Chile. Ahora el objetivo de aprendizaje es conocer el proceso de la independencia de Chile, cómo fue el proceso, y a través de una línea de tiempo, ¿cierto?, destacando los hechos que son relevantes, ¿ya? Antes de comenzar, chicos, las medidas, ¿cierto?, y recomendaciones dentro del aula virtual. Esperen un poquito. Esperen un poquito que ingresen sus compañeros y tomar clase. Ya. Dentro de las medidas, ¿cierto?, ingresar con su cámara encendida, saludar, mantener el chat como medio de preguntas, ¿cierto?, tema relacionado con el contenido. Dime. Pedir la palabra, ¿cierto?, cuando necesitan hablar. Y también vamos a dar algunas medidas, ¿cierto?, y recomendaciones sobre el COVID, que hoy día, ¿cierto?, ha habido una alza durante esta semana, muchas personas, ¿cierto?, han sido contagiadas. Primero que nada, al toser, ¿cierto?, taparse siempre la nariz y la boca, mantener la distancia con otras personas, usar mascarilla, lavarse constantemente las manos con agua y jabón, ¿ya? Profesora, Dime. es que mi papá ayer le envió correos y con los correos del colegio le rebotaban. Sí, chicos, lo que pasa es que yo no sé si a ustedes le enviaron. Ah, ya, yo voy a revisarlo, por eso al final de la hora quiero que se queden los chicos que enviaron para que los revisemos juntos, ¿ya? Ya. Ya, chicos, es que lo que pasa es que los correos del colegio están, digamos, no están funcionando, solamente yo puedo enviar, el profesor puede enviar, pero no está recibiendo, por eso que se envió una lista de correo la semana pasada para que ustedes puedan enviar, ¿ya? Son correos personales. Y ahí también yo tenía mi correo, el mismo que le acabo de dar por el chat, ¿ya? Vamos a comenzar. Antes de comenzar me gustaría que Profe, veamos. Dime. Los trabajos se los envían a su correo personal. A mi correo personal, ¿ya? Sí, hoy. Y dile para saber. Y mi papá dice que por favor después si puede ver que ponga recibido, porque para que sepa si lo revisó. Sí, yo ayer en la tarde estuve mandando los correos que recibí, ¿ya? Pero hoy día en la mañana no los revisé, ¿ya? Así que ahora voy a ver más luego junto con ustedes que se queden al final para que revisemos los correos, ¿ya? Ya. Ya, vamos a ver este video, chicos, para dar inicio, ¿cierto?, a esta unidad. Y hoy vamos a aprender sobre un proceso muy importante de la historia de Chile. La independencia de Chile. ¿Qué te parece si hacemos una línea del tiempo? ¡Excelente idea! Así nos quedará muy claro cómo se independizó nuestro país. El proceso de independencia en Chile se separó en 3 grandes etapas: la Patria Vieja, la Reconquista Española y la Patria Nueva.
La Patria Vieja. En 1810, el 18 de septiembre se celebra la primera Junta Nacional de Gobierno, en la que se forman los cuerpos militares, se establece la libertad de comercio y se convoca al Congreso Nacional, presidida por Mateo Toro y Zambrano. En 1811, el 4 de julio se realiza el primer Congreso Nacional, en que se declara la libertad de vientre, hijos de esclavas nacen libres y se eliminan los derechos parroquiales. En 1812 comienza el gobierno de José Miguel Carrera y se crea el Reglamento Constitucional, la primera bandera y escudo nacional, el diario Aurora de Chile y el Instituto Nacional. En 1813 desembarcan las tropas realistas enviadas desde el Virreinato del Perú a cargo del militar Mariano Osorio para derrocar al ejército patriota. En 1814, el 1 y 2 de octubre, se desata la batalla de Rancagua, en la que el ejército patriota, liderado por O'Higgins y Carrera, es derrotado por el ejército realista español. Luego de la derrota, los patriotas escapan a Mendoza a refugiarse, y la corona española se toma nuevamente el poder en Chile. La Reconquista. En 1814 se restaura el poder español y se generan diversas acciones represivas en contra de los criollos y de las ideas patrióticas. Se invalidan las leyes establecidas por el Congreso Nacional y se clausuran el Instituto y la Biblioteca Nacional. En 1815, en Mendoza, el Ejército Libertador chileno une fuerzas con Argentina y se preparan para un nuevo enfrentamiento. Estoy tomando nota de todo. La historia de Chile es muy interesante. Genial, avanza al siguiente video para ver el último periodo de la independencia. Hola nuevamente. ¿En qué estábamos? Ah, cierto, la independencia. Ya vimos la etapa de la Patria Vieja y la Reconquista, por lo que ahora viene la Patria Nueva. En 1817 vuelve el Ejército Libertador y el 12 de febrero se desata la batalla de Chacabuco, en la que triunfan los patriotas. Posteriormente nombran a Bernardo O'Higgins como director supremo. El 12 de febrero de 1818 se firma la Declaración de la Independencia de Chile. En marzo se lleva a cabo la Batalla de Cancha Rayada, en la que ganan los españoles, y en abril se consagra la victoria patriota con el triunfo del Ejército de Chile en la Batalla de Maipú. En febrero de 1820, los patriotas se toman el fuerte español de Corral en Valdivia, y en agosto el triunfante ejército chileno zarpa en la expedición libertadora del Perú. En octubre de 1822 se promulga la Constitución de 1822, presentando las bases sobre las que se funda el país. En 1823 termina el periodo de Patria Nueva cuando Bernardo O'Higgins renuncia a su cargo de director supremo de Chile. A partir de esto se generan distintos acontecimientos sociales y políticos que van dando forma a la nueva nación. ¡Qué interesante! Así es como se creó la República de Chile. Anímate a seguir aprendiendo sobre la historia. Hola. El micrófono apagado, profe. Tengo el micrófono apagado, después me di cuenta. Gracias. Esta era una parte, digamos, de la historia de Chile, ¿cierto? Donde ocurrieron varios sucesos importantes, ¿cierto? Dentro de nuestro proceso de la independencia, ¿ya? ¿Cuándo fue, digamos, declarado el proceso de la independencia? ¿Alguien sabe esa fecha? Porque muchos chicos, dime, No sé la fecha exacta, pero según yo son como una semana antes del 18 de septiembre. Es como, o sea, no, es como
atrás de esa fecha porque según yo estaban celebrando su primera junta de gobierno, porque toda la gente cree que ahí se independizó. Exacto, ¿cierto? Todos piensan que el 18 de septiembre es el día de la independencia de Chile y eso está erróneo, ¿ya? El 18 de septiembre de 1810, ¿qué es lo que fue que se creó? A La ver, primera junta de gobierno. la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿cierto? Y fue un primer paso hacia la independencia de nuestro país. Fue un paso, no es que hayamos quedado en ese momento independiente de, en este caso, de los reyes de España, ¿cierto? Nosotros dependíamos de una corona española, ¿ya? Entonces, chicos, a ver, ¿qué pasa? Pasó de largo la imagen. Espérense un poquito. Ok. Se cae. Ya. Voy a agrandar esto para que lo veamos. Ya. El periodo de la historia, chicos, de la historia de Chile, pasa por 3 etapas, ¿ya? Pasa por 3 etapas para llegar a la independencia. Y entre esas etapas, ¿cierto? Tenemos el periodo de la Patria Vieja, que fue desde 1810 a 1814, ¿ya? Donde el 18 de septiembre se crea la primera Junta Nacional de Gobierno. Y dentro de este periodo de la Patria Vieja, nosotros también teníamos otra bandera, ¿ya? Y habían hechos importantes que sucedieron dentro de este periodo. Por ejemplo, está la formación del ideario político del emancipador, ¿ya? De emancipadores todas las personas, ¿cierto? Que en ese momento tenían una idea política distinta a la que se estaba gobernando, ¿ya? Y querían escapar de eso. También la difusión de las ideas de la ilustración, ¿ya? Acuérdense que mientras nosotros estábamos en un proceso, digamos, de desarrollar, digamos, el primer paso hacia la independencia, en Europa también habían revoluciones, ¿ya? Habían otros sucesos que estaban marcando, en ese momento, digamos, la gente quería libertad, quería igualdad, entonces todo eso también repercutió en nuestro país, ¿ya? Y también después hubo un periodo que se llamaba la Reconquista, que fue desde 1814 a 1817. Entre 1814, ¿cierto? Cuando se termina la Patria Vieja, que termina con la batalla de Rancagua, ¿cierto? Comienza este periodo de la Reconquista cuando Fernando VII, ¿cierto? Recupera su libertad, inicia una política de persecución contra los criollos, ¿ya? Contra todo lo que eran criollos. Y después, digamos, hasta el 12 de febrero, ¿cierto? Termina este periodo de la Reconquista con la batalla de Chacabuco. Y ahí comenzamos con la Patria Nueva en 1817 a 1823. Y dentro de la Patria Nueva, ¿cierto? Bernardo O'Higgins intenta organizar el Estado naciente. Ahí es donde empieza, ¿cierto? Comienza a nacer una nueva república en Chile y consolida militarmente la independencia, ¿ya? Pero aquí esta Patria Nueva termina, ¿cierto?, con la abdicación de O'Higgins, ¿ya? O sea, este es un periodo histórico que marca, ¿cierto?, nuestro inicio a la independencia. Ahora, la independencia de Chile, ¿cierto?, corresponde al proceso histórico que permitió, dice, la emancipación de Chile del Imperio Español. O sea, fue algo que nosotros, digamos, ocurrió en nuestro país y permitió que nosotros nos liberemos del pueblo, ¿cierto?, o del Imperio Español, ¿cierto?, que ellos eran los que gobernaban todo lo que correspondía a nuestro país y que acabó con el periodo colonial, ¿ya? E inició la conformación de una república independiente. Aunque fueron nuestros gobernantes en ese tiempo españoles, ¿cierto? Pero también se separó de la corona española, nuestro país, ¿ya?
y comenzaron a funcionar, digamos, en forma más independiente. No dependíamos tanto de lo que decía el rey de España. Ahora, usualmente se define a este periodo como aquel periodo que es comprendido entre la primera Junta Nacional de Gobierno de 1810, ¿cierto?, del 18 de septiembre, y la abdicación de Bernardo O'Higgins al cargo, ¿cierto?, de director supremo. Esto ocurrió el 28 de enero de 1823. Y durante la mayor parte de este proceso se llevó a cabo una guerra entre realistas, partidarios de la monarquía española, eran estos realistas, ¿ya?, y patriotas, que eran partidarios de la independencia. O sea, habían dos grupos marcados en ese tiempo, ¿ya? Los realistas, que eran los partidarios de la corona española, ¿cierto?, de la monarquía española, y los patriotas, que eran los partidarios de la independencia, que ellos querían la libertad. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta? No, Miss. ¿No? ¿Estamos claros hasta ahí? Miss, ay. Dime. Yo tengo una pregunta. ¿Qué Ya, pero de estaría lo que hemos estado pasando hasta el momento. ¿Ya? si Ya. qué hubiera pasado si nosotros nunca nos hubiéramos independizado? Si nunca nos hubiéramos independizado, hubiéramos pertenecido a la corona española. Hubiéramos sido como una parte de un estado de España. ¿Ya? Un estado No, tan lejos, porque ellos están en Europa y nosotros en sí, Latinoamérica. pues, pero ellos hubieran sido nuestros gobernantes. Ah, Miss, ¿Ah? o probablemente hubiera pasado lo que pasó con Alaska. Claro, Alaska era parte de Rusia, pero al final Rusia lo vendió para Estados Unidos. claro. También hubiera pasado. Es que si nosotros en este momento no fuéramos un país independiente, ¿cierto? Dependeríamos de la corona española. Ahora dentro de eso hubieran pasado montones de cosas, a lo mejor, como dice su compañero, puede que a lo mejor ellos hubieran vendido nuestro país, ¿cierto? Pero en el fondo no íbamos a ser independientes, ¿ya? Entonces esto es lo que llevó, digamos, a que estos grupos, ¿cierto?, los patriotas que eran partidarios de la independencia, se rebelaran contra todo lo que estaba sucediendo en nuestro país, ¿ya? Y también, como les digo, había un grupo que eran los realistas en ese tiempo, que eran los que apoyaban todo lo que decía la monarquía, ¿cierto?, de España. Ahora, chicos, me gustaría que anoten la siguiente pregunta en su cuaderno. ¿En cuántos periodos se divide el proceso de la independencia? Anótenlo. ¿En cuántos periodos se divide el proceso de la independencia de Chile? ¿Lo anotaron? ¿Cómo era la pregunta? ¿En cuántos periodos se divide el proceso de la independencia de Chile? ¿En cuántos procesos se divide? Respondámoslo al tiro. ¿En cuánto? En tres. En tres. Ya. Alguien que anote, a ver, espérense, parece que el chat lo dejé desactivado recién porque estaban escribiendo cosas. Ya, voy a dejar en público. La pregunta es, ¿en cuántos periodos se divide proceso de Chile? Ya, ahí. Oh, lo escribí de nuevo en privado. Espérense un poquitito. Pegar a todos en la reunión. Ya. Ya. ¿En cuántos periodos se divide
¿Se envió? Se divide en 3. Ya. Ahora nómbrenme los 3 periodos en que se divide. Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva. Bien, Marichu. Bien. Ya. Patria Vieja, vayan anotando. Reconquista, Patria Nueva. Ahora la Patria Vieja fue de 1810 a 1814. ¿Ya? La Reconquista fue de 1814 a 1817. ¿Ya? Y la Patria Nueva de 1817 a 1823. Miss, ¿la puede repetir otra vez? Sí, se las voy a escribir, chicos, en el chat, ¿ya? Patria Vieja, 1810 a 1814, ¿ya? Reconquista es el segundo periodo, ¿cierto? De 1814 a 1817. Y la Patria Nueva de 1817 a 1823. ¿Ya? Esos son los 3 periodos, digamos, de la independencia. Una segunda pregunta, ¿ya? Para que vayamos al tiro trabajando con esta materia. ¿Qué sucede en 1810? ¿Qué sucede en el año 1810? La Patria Vieja, ¿cierto? Sí, ¿no? ¿Pero qué sucede? La primera junta de gobierno. Se lleva, ¿cierto? Se lleva a cabo la primera Junta Nacional de Gobierno. Bien. Bien. Se lleva a cabo la primera Junta Nacional de Gobierno. ¿Lo están escribiendo en su cuaderno? Sí, Miss. Ya. Ya, ahí tienen otra pregunta. Averigua qué es el sector de los criollos, los mestizos, nobles, patriotas y realistas. ¿Ya? Ahí pueden ir por mientras buscando esa información, porque es importante, ¿cierto?, que se trabaje, digamos, que vayamos trabajando en conjunto para que ustedes vayan también a la vez internalizando este contenido. Esto está, chicos, en la página de su texto de la 62 a la 66, para que ahí puedan ir ubicándose, digamos, en algunas preguntas. Si alguien tiene la respuesta, la contesta. Miss, ¿qué página del libro dijo que estaba la información? De la página 66, parece que les dije, esperen, que aquí lo tengo anotadito, chicos, esperen un poquitito.
Páginas 62 a la 66. Miss, ¿cuál era la otra pregunta, la nueva, la de ahora? Averigua qué es el sector de los criollos, los mestizos, los nobles, los patriotas y los realistas. Está en el chat, ¿ya? Hola. Hola. Vayan revisando, chicos, el chat. Ya, ahí tenemos, ¿cierto? Una definición de los criollos. Ya, ¿quién lo escribió? Ya, los criollos era, ¿cierto? En el Imperio Español, un habitante nacido en América de padres europeos. ¿Ya? Eran en el fondo, ¿cierto? Una persona de América, pero español, ¿cierto? De padres europeos. Y los mestizos es que nace de padre y madre de distintas razas, ¿ya? Y el término se suele utilizar para nombrar, por ejemplo, a la persona que es nacida de un hombre blanco y una mujer indígena, o de un hombre indígena y una mujer blanca. A eso se le llamaba mestizo. ¿Ya? Un cachito salido. Ahí tenemos los mestizos. Oye, si a Sebastián yo ya lo dejé entrar, ¿qué rato? A ver, voy a revisar. Ah, sí, Sebastián, si te sales de la clase te vuelves a ingresar nomás, ¿ya? No hay ningún problema. Ujú. Ya, ¿están copiando? Ya sí. Ya. Ahí tenemos los nobles, ¿cierto? Que fueron un grupo social que dominó política y económicamente a Europa durante muchos siglos, ¿ya? En el fondo toda la Edad Media, dice, hasta el siglo XIX, y estas eran un grupo privilegiado, digamos, porque ellos eran la nobleza y tenían todo el poder político y privilegios, ¿cierto? Que solo se podían conseguir por nacimiento, ¿ya? Ellos nacían siendo nobles. ¿Sí? Era un estatus. Era un estatus, digamos, de vida social alta. Eso era.
Y los patriotas, ¿cierto? Nosotros ya lo habíamos visto, que los patriotas eran partidarios de la independencia, o sea, eran un grupo, ¿cierto?, que luchaban por ser libres, y los realistas eran los que seguían a la corona española, a la monarquía española. Ahora cabe mencionar, chicos, que este periodo es dividido de acuerdo a las 3 etapas, ¿cierto? La Patria Vieja, desde 1810 a 1814, la Reconquista, o llamada también por algunos historiadores, ¿cierto?, como la Restauración Monárquica o Absolutista, en 1814 a 1817, y la Patria Nueva de 1817 a 1823. Por lo tanto, el territorio de Chiloé también fue incorporado mediante el Tratado de Tantauco en enero de 1826. ¿Ya? Esto igual ocurrió dentro de este proceso de la Patria Nueva, después de la Patria Nueva. ¿Ya? Hubieron varios territorios que fueron incorporados, y entre esos Chiloé. Ahora, oficialmente, es cierto, la emancipación de Chile fue declarada el 1 de enero de 1818, y a través del Acta de la Independencia de Chile, oficialmente jurada el 12 de febrero de 1818, y esta declaración fue reconocida por España recién el 24 de abril de 1844. O sea, todo este proceso ocurrió para que puedan declarar a Chile un país independiente, ¿ya? O sea, imagínense, comenzamos en 1810 y recién en España esta declaración fue reconocida el 24 de abril de 1844. Pero hubo una acta antes que fue declarada el 1 de enero de 1818, ¿ya? Y ahí en esa acta es donde se comenzó con la independencia de Chile. La que fue jurada, dice, el 12 de febrero de 1818. Ahí recién, digamos que nosotros ya habíamos comenzado a ser un país independiente. ¿Ya? Aquí también tenemos dentro de la Patria Vieja, ¿cierto? Como yo le explicaba, que comienza el 18 de septiembre de 1810, cuando recién las personas empezaron a juntarse, ¿cierto? Y querían una Junta Nacional de Gobierno, ¿ya? Y aquí los notables, ¿cierto? Los vecinos de Santiago, dice, fueron elegidos a la Junta de Gobierno, y aquí incluyeron a Mateo de Toro y Zambrano como presidente. Él fue el presidente de esta primera Junta Nacional de Gobierno. Dime, Amanda. Miss, perdón por interrumpir y cambiar un poco el tema, pero quedamos en los realistas, ¿no? De las definiciones que estábamos viendo. Sí, pues, quedaron ahí en las definiciones que estábamos trabajando, ¿ya? Ahí, espérense un poquito, se me fue. A ver, aquí. Quedamos en los nobles, ¿cierto? Que era la nobleza. En la nobleza quedamos, después le dije lo que eran los realistas, ¿cierto? Que era el grupo que seguía a la monarquía española, y los patriotas que querían, ¿cierto? Eran las personas que querían ser libres, ¿cierto? Y liberarse de la monarquía. Y ahí estaban los criollos, los mestizos, eso ya lo vimos. Pues se pasa de largo, esperen un poquito, chicos. Los realistas, los criollos. Sí, eso eran, chicos. Eso eran. ¿Ya? Después dice que la Junta también reconoció, dice, la soberanía de Fernando VII. La Real Audiencia de Santiago continuó dispensando justicia en nombre y los funcionarios del antiguo régimen, incluyendo aquí los cargos militares, fueron confirmados. ¿Ya? Aquí todo esto, chicos, dentro de la Patria Vieja, ¿cierto? Fue un proceso totalmente de emancipación, ¿cierto? Donde los grupos se rebelaron, ¿cierto? Y quisieron algunos seguir, digamos, dentro de lo que era el seguimiento español, ¿cierto? Y
otro grupo que querían, ¿cierto? Que veían que había mucha desigualdad, ¿cierto? Porque lo explotaban a los criollos también, ellos tenían que pagar tributo, ellos, digamos, la gente, los mestizos también, ¿cierto? En su totalidad también ellos no podían, no tenían las mismas, los mismos beneficios que la nobleza, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cada problema, ¿cierto? La exclusión de la vida política de muchos, dice, del sector criollo y de la totalidad de los mestizajes. Todas estas personas no podían ingresar en la vida política y por lo tanto la población indígena no era considerada para nada en todo lo que era referente a lo político. Y de hecho, ¿cierto? Todo este electorado de personas se restringía y solamente, ¿cierto? Se dedicaban, digamos, las personas que correspondían, ¿cierto? A los vecindarios nobles, a la gente que venía de España, ¿cierto? Personas, ¿cierto? Por españoles. No había aquí personas, digamos, que correspondía al sector criollo, estaban todos excluidos con derechos, ¿cierto? Ya no tenían ellos los mismos derechos, menos los indígenas que habitaban en nuestro país, que eran la mayoría. Entonces, todo esto provocó, digamos, esa revolución, digamos, en nuestro país en ese tiempo. Ahora, este periodo de la Reconquista, ¿ya? Todo esto ocurrió, digamos, lo anteriormente mencionado, ¿cierto? Esa patria vieja es como el inicio revolucionario de nuestro país. Aquí durante la Reconquista el gobierno español, ¿cierto? Estuvo a cargo por Mariano Osorio, ¿ya? Aquí en nuestro país. Y esta persona estaba encomendada a tratar sin violencia a los criollos que eran nacionales, a las personas mestizas que eran nacidas en Chile, ¿ya? Y designó un cabildo abierto donde reabrió la Real Audiencia y él eliminó todos los decretos dictados y cerró las instituciones creadas por los patriotas durante la Patria Vieja, ¿ya? O sea, era una persona, si nosotros la vemos desde el punto de vista, podría ser como una persona más democrática, ¿ya? Y entre estas últimas se contaron el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional, ¿ya? Todo esto, ¿cierto?, ocurrió durante el cargo de Mariano Osorio. Y Osorio después fue reemplazado, chicos, por Casimiro Marco de Pon, quien llegó a Chile a fines de 1815 durante este periodo de la Reconquista y fue el nuevo gobernador. Pero esta persona se caracterizó por tener decisiones arbitrarias, ¿ya? Él creó un tribunal de vigilancia y seguridad pública y castigaba también a las personas que se manifestaban a favor de la emancipación. O sea, todas las personas que querían ser libres, ellas eran castigadas. Y además obligó a los criollos a pagar alzas en los tributos y esto llevó a generar un descontento mayor del que existía. ¿Ya? Ahora, aquí también es, digamos, donde nace el Ejército Libertador, ¿ya? Mientras los realistas, ¿cierto? Las personas realistas, acuérdense que eran las personas que seguían a la monarquía, reconstituían, ¿cierto?, su dominio en Chile. En Mendoza, José de San Martín le proponía a Bernardo Higgins formar una fuerza militar, ¿ya? Capaz de abatir a los realistas en Chile y continuar hacia el Perú. Y solo de esta manera sería posible la liberación total. Y por eso empezaron de inmediato la organización y preparación del Ejército Libertador. O sea, durante este tiempo, ¿cierto?, que existía tanto alboroto en Chile, ¿cierto?, donde existían estos dos grupos, ¿cierto?, los realistas y los patriotas, Bernardo Higgins con José de San Martín en Mendoza, ¿cierto? Ellos estuvieron, digamos, viendo la posibilidad de que Chile pueda ser liberado hasta el Perú, pero creando este ejército del Libertador, ¿ya? Ahora, ¿qué puso fin a la Reconquista? En el gobierno, ¿cierto? El gobernador, este señor, ¿cierto?, de España, don Marco de Pon, entregó al mando de la fuerza realista al brigadier Rafael Maroto, ¿ya?
y quien con su ejército, que no superó los 2000 hombres, se enfrentó a las tropas independentistas el 12 de febrero de 1817 en la batalla de Chacabuco. Y en esta, O'Higgins y Soler, a cargo de las tropas patriotas, o sea, O'Higgins ya tenía su ejército, acuérdense, en esta batalla obtuvieron la victoria y por lo tanto esto cerró el fin de la reconquista. Y tras este triunfo, ¿cierto?, los patriotas abrieron paso hacia Santiago el 14 de febrero de 1817 y pusieron fin a este periodo de la reconquista y comenzó ahí la Patria Nueva. O sea, con la batalla de Chacabuco, donde gana O'Higgins, ¿cierto?, con su ejército patriota, da término a este periodo de la reconquista. Aquí, dentro de la Patria Nueva, el virreinato del Perú también decide enviar más tropas, ya, a combatir contra los patriotas, contra el ejército de Bernardo O'Higgins. Y esto a la vez se iban más al norte, intentando de alguna manera, ¿cierto?, Perú, ¿cierto?, frenarlo, porque veía que esta batalla, digamos, estas batallas iban, digamos, ganando avance, ¿ya? Y por lo tanto los realistas también trataron de frenar todo a este ejército, ¿cierto?, de Bernardo O'Higgins. Y aquí es donde son sorprendidos, ¿cierto?, en la derrota en Cancha Rayada. Aquí corrió, ¿cierto?, el rumor, dicen, de que O'Higgins había muerto y el pánico, dice, cundió entre los patriotas. Y aquí muchos de los cuales de estos patriotas fueron apresados, y incluso volvieron a cruzar la cordillera hacia Mendoza, ¿ya? Allá donde estaba José Miguel Carrera, ¿ya? Y estas fueron, digamos, las críticas, ¿cierto?, que llevaron, digamos, a que muchos de estos patriotas se disolvieron, ¿cierto? Y aquí es donde aparece, ¿cierto?, Manuel Rodríguez, ¿ya? Que ellos aún, ¿cierto?, Manuel Rodríguez, creían que existía una patria nueva de ciudadanos, ¿ya? Entonces aquí, ¿cierto?, después de la Cancha Rayada, ¿cierto?, en esta batalla, O'Higgins delegó el mando de las tropas patriotas en San Martín, y la reunió en los llanos del Maipo, porque hay otra batalla, la batalla de Maipo, ¿ya?, que fue en la afuera de Santiago. Y aquí también en estas batallas, ¿cierto?, fue librada el 5 de abril de 1818, donde San Martín, ¿cierto?, lleva la derrota a Osorio, ¿ya? En realidad abarcaron muchas batallas, muchos hechos importantes desde la Patria Vieja hasta la Patria Nueva, ¿ya? Pero todas estas batallas se tuvieron que llevar para poder lograr, digamos, la liberación de nuestro país, ¿ya? Y aparte de eso también, de poder lograr también haber más igualdad, que no existan tanto esos grupos, digamos, de los realistas y que dejaban, digamos, de en medio también a los grupos grupo patriota, ya que luchaban por todas las personas, por igualdad de derechos, ¿ya? Y así fue, chicos, como termina todo este periodo. Ahora yo les voy a enviar a ustedes, chicos, este Power, ¿ya? Este Power. Y a la vez también me gustaría que ustedes respondan a las preguntas que van a ir dentro del Power, ¿ya? Que respondan a las preguntas y la próxima clase, cuando nos volvamos a encontrar, ¿ya? Voy a dar una tarea porque vamos a trabajar una línea de tiempo, ¿ya? Una línea de tiempo donde vamos ¿Para cuándo, Miss? No, ustedes ahora lo que van a hacer es van a responder las preguntas que van dentro del Power, ¿cierto? Esas preguntas. Y a la vez también, la próxima clase vamos a realizar una línea de tiempo y donde después ustedes esa línea de tiempo me la van a tener que enviar, ¿cierto? Dando la explicación. Pero esa la vamos a trabajar durante la próxima clase, ¿ya? Lo que vamos a hacer es trabajar directamente con el contenido y con la materia, digamos, el objetivo que está para esta unidad, ¿ya?
¿Por qué? Porque yo sacaba mi cuenta, chicos, y con ustedes, si vamos trabajando así, no nos quedan más de 5 clases, ¿ya? Entonces lo ideal es que ustedes hagamos un recorrido de toda esta historia, de toda esta unidad, y trabajemos con cosas más concretas, digamos, y el libro lo vamos a utilizar en algunas ocasiones, ¿ya? Entonces yo le voy a enviar y le voy a decir los materiales que van a necesitar para la próxima clase, hoy día en el correo, ¿ya? Que no es mucho en todo caso, son hojas de oficio, nada más, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? Miss, yo tengo una consulta. A ver, Amanda, dime. El labbook, ¿verdad? ¿Era para ciencias naturales o para historia? El Labbook Porque es, me confundo. ya, el Labbook es para historia, ¿ya? Ya, ¿y qué Es de contenido tiene que tener? tiene que tener todo lo que, donde dice por qué existen derechos y deberes en una república democrática. Esa de la lección 2 de tu Vale. texto, ¿ya? Vale. Ya. Entonces, chicos, Muchísimas gracias, esto, Miss. ya no se preocupen. Miss, consulta. Dígame. ¿Ah? Esto, por ejemplo, Miss, Dime. si uno entrega, por ejemplo, los trabajos un poco tarde, ¿esto no importa? Siempre y cuando, chicos, no estén en los indicadores, ya, pero en todo caso, igual, si yo veo que están atrasados por 2 o 3 días, ya, una semana, pero no más allá de una semana, todavía es pasable, ¿ya? Pero si ustedes se atrasan más de una semana, ya es porque ahí hay una dejación, Miss, ¿ya? pero el tríptico, por ejemplo, yo se lo puedo Ah, entregar mañana. sí, me lo tiene que entregar, igual te lo voy a evaluar, pero ya está desfasado como de un mes, ¿o no? Pues yo le envío todos los trabajos. Ya. Miss, Entonces, Miss, ahí donde ustedes tienen que ver, ¿ya? Amanda, dime, Miss, Vicente, ¿le puedo hacer una pregunta?